palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. La verdad que el tiempo de la palabra es un tiempo especial, es un tiempo donde lo vivimos con mucho gusto, sabiendo que esta palabra glorifica el nombre de nuestro Dios y sabiendo que esta palabra edifica a nuestros amados amigos, oyentes, las personas que nos escuchan a diario. Esta palabra queda alojada en nuestra plataforma, en nuestro portal en internet, para que lo tengas en cuenta, www.caminoestereo.com. También en la plataforma YouTube, para que escuches esta palabra y la compartas con otros. Este día vamos a hablar un poco acerca de el ayuno. Algunos oyentes nos manifestaron que querían conocer un poco más acerca del ayuno. Es decir, todo el mundo conoce el tema del ayuno, pero algunos no lo tienen precisado. Nos referimos a que en torno al ayuno bíblico del que se habla en las Escrituras, se tejen muchas cosas erradas que no son, y hoy queremos centrarnos en lo que realmente es el ayuno de acuerdo a la Escritura. El ayuno no puede ser una idea nuestra, un concepto nuestro con unos aditamentos nuestros para desarrollarlos. El ayuno lo menciona la Escritura. Así que hoy daremos una explicación sobre el significado bíblico del ayuno, cómo ayunar correctamente y por qué debemos ayunar. Primero, la palabra ayuno, cuando hablamos de ayuno, esa palabra proviene de una raíz griega que es nesteia, que significa no comer o abstenerse de algún tipo de alimento. En términos generales, el ayuno consiste en abstenerse de comer alimentos por un periodo de tiempo completo o por un periodo de tiempo parcial. Ahora, un significado más espiritual sobre el ayuno es que puede definirse como una disciplina que ejerce un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, para fortalecer su espíritu, para fortalecer su vida espiritual, apartándose de rutinas diarias, como el consumo de comida. ¿Para qué? Para dedicar ese tiempo en la búsqueda de Dios, para dedicar ese tiempo a la oración y para dedicar ese tiempo a examinar y a descubrir y a considerar su propio pecado. El ayuno, querido amigo y querido oyente, es un tiempo de abstinencia, donde el dolor por el hambre agudiza ese sentimiento de necesidad de Dios y nos hace recordar que tenemos una debilidad y que tenemos una dependencia de Dios. El ayuno es un tiempo especial donde buscamos la voluntad de Dios en situaciones especiales, o sencillamente nos apartamos en ayuno para orar y para meditar en su palabra. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, esa práctica generalmente en tiempos bíblicos duraba un día, es decir, hasta el anochecer. Pero también en la Escritura se citan ayunos duraderos o que duraron más días, 3 días, 7 días, 21 días, 40 días. Aquí la pregunta es, ¿por qué ayunar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué ocurre cuando nosotros ayunamos? ¿Por qué nace ese sentir de ayunar en las personas? Es bueno descubrirlo y es bueno ir a la fuente. Siempre que examinamos un tema, es necesario examinarlo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, que siempre nos da una luz especial. La Biblia, por ejemplo, dice que el Señor Jesús fue guiado a ayunar 40 días. Mateo capítulo 4, verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Nosotros ayunamos para estar atentos espiritualmente a la tentación. ¿A qué nos referimos? A que, siendo conscientes de que vivimos en un cuerpo carnal, corruptible, estamos propensos a ser tentados continuamente. La concupiscencia que ha quedado ahí, ese rastro o esa información de pecado, puede producir tentación. Entonces, cuando nosotros decidimos estar en ayuno, es porque decidimos estar atentos espiritualmente ante cualquier tipo de tentación y porque en realidad nace en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, un anhelo mayor de estar en comunión con el Señor. Nosotros ayunamos, o el creyente ayuna, para conocer, para saber la voluntad de Dios sobre algún asunto específico, sobre algún asunto especial. Y aquí hay que recalcar algo y aclarar algo. Porque algunos ayunan de una manera errada, poniéndole un propósito al ayuno, poniéndole un nombre al ayuno, que es bueno hacerlo, pero no para que Dios mueva su mano respecto a esto, porque ahí se cometen algunos errores, estimado amigo. No ayunamos para torcerle la mano a Dios. No ayunamos para cambiar la voluntad de Dios, no. El anhelo de ayunar y la proyección para ayunar es conocer la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular. No sé si usted se ha fijado en algunos creyentes o en algunas personas que ayunan porque quieren conseguir algo. Y no es la posición correcta. Algunos dicen, voy a entrar en un ayuno porque quiero que Dios me regale un piso, un chalet, una casa, un apartamento, un lugar, una finca. Quiero que Dios lo haga y voy a entrar en ayuno y lo voy a conseguir. No es esa la práctica correcta. El ayuno no lo hacemos para conquistar cosas. No. El ayuno lo hacemos para conocer la voluntad de Dios respecto a algún asunto en particular. Lo que ocurre es que cuando nosotros ayunamos, nuestro propio espíritu crece, porque estamos sometiendo la carne que ama comer, que se alimenta de el comer, y nosotros al someter la carne mengua. Eso es lo que ocurre en un ayuno. Entonces, nuestro espíritu está más dispuesto a buscar a Dios. Pero no quiere decir que ayunamos para lograr algo, para conseguir algo, como si el Señor se moviera a través de nuestro ayuno. No es así. Los israelitas, por ejemplo, ayunaron porque necesitaban tener la dirección en una batalla específica, y tengo el ejemplo. Jueces capítulo 20, versículo 26. Dice la palabra: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y el verso 27 dice: y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Ellos ayunaron porque necesitaban conocer la voluntad de Dios respecto a este asunto específico. Otro ejemplo, porque qué bueno es poner ejemplos de la Escritura, ejemplos de la Biblia, y no suposiciones nuestras, porque serían suposiciones humanas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé
ayunaron antes de escoger ancianos en la iglesia. Hechos 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí aclaramos este punto, porque para eso tratamos el tema del ayuno en estos minutos, en que el ayuno es para conocer la voluntad de Dios sobre algún asunto en particular, no porque querramos alcanzar eso que queremos a través del ayuno. Le pondré un ejemplo sencillo. Algún hombre de Dios, un hijo de Dios, un creyente, tiene una empresa y se le ha presentado hacer un negocio específico, por ejemplo. Pero ese hombre, ese creyente, ese hijo de Dios, quiere conocer la voluntad de Dios y conocer con claridad si puede hacer este tipo de negocio. Entonces se aparta en tiempo con el Señor para orar, para leer la Escritura, y ayuna para conocer la voluntad respecto a ese proyecto. No para conseguirlo, sino para conocer la voluntad. Es diferente. Nosotros ayunamos, estimado amigo, para mostrar arrepentimiento. Para mostrar arrepentimiento. Y hay un ejemplo bíblico. El primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Dice que los israelitas ayunaron y se arrepintieron y votaron los dioses falsos. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Oraron, ayunaron por arrepentimiento. David ayunó y se arrepintió de su pecado, y también está registrado en la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16, dice la palabra: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. En el acontecimiento cuando el niño que fue concebido en adulterio luego entró y enfermó, y David estaba ayunando por arrepentimiento y por aquel niño. Pero también, después de oír de la palabra de Dios, Israel, el pueblo de Israel, ayunó y confesó sus pecados. Esa es otra referencia bíblica que está en Nehemías capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3. Nehemías está, después de la devastación, después de la cautividad, Nehemías está intentando rehacer la ciudad, reconstruir la ciudad, y dice que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio sobre tierra. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, es importante ayunar para mostrar arrepentimiento. Es un acto donde el Espíritu Santo pondrá en el corazón de la persona hacerlo. Nosotros también ayunamos por la obra de Dios. Un creyente ayuna por la obra de Dios, y hay otro ejemplo en Nehemías, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de que Nehemías, cuando escuchó las palabras del remanente de Israel, de la cautividad que se vivía allí, del gran mal en el que estaban, dice que él se sentó y lloró, y dice la Biblia que hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Es necesario orar y ayunar por la obra de Dios. También ayunamos para protección de Dios. Hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, Josafat y Judá, en el segundo libro de las Crónicas, ayunaron para la protección en medio de la batalla. Otra escena bíblica dice que Esdras y el pueblo ayunaron por un viaje que tenían que hacer. En otra escena bíblica, los judíos ayunaron al oír la sentencia de muerte sobre el pueblo y para la protección de Esther.
Eso lo registra Esther. Que Esther, en un acto de valentía, se mueve en ayuno y se mueve en oración. Ayunar, por ejemplo, hace parte de nuestra adoración. Ana servía a Dios con ayunos, dice la Biblia. Estoy hablando de la madre de Juan el Bautista. La iglesia primitiva ministraba a Dios con ayunos, un acto ya en el Nuevo Testamento. Es decir, no es un acto solamente del Antiguo Testamento, sino que también se registra en el Nuevo Testamento. Dice en Hechos capítulo 13, verso 2 y verso 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos ayunaban por ese propósito en la obra de Dios. Ayunaban para adorar a Dios. Pero también la Biblia dice que nosotros podemos ayunar cuando tengamos tristeza. David ayunó por aquel hijo que finalmente Dios lo llevó. El rey Darío ayunó cuando Daniel estaba en el foso de los leones y el rey Darío estaba angustiado porque no sabía qué podría ocurrir en ese foso de leones. Cuando hay batallas espirituales, podemos entrar en ayuno. Debemos hacerlo. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo ayunar correctamente de acuerdo a la Escritura? La Biblia, estimado amigo, nos enseña, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que los israelitas ayunaban por razones equivocadas y lo hacían para debatir y contender entre ellos, y además, mientras ayunaban, oprimían a sus trabajadores. Y el Señor, en el libro de Isaías, levantó esa voz de reclamo. En Isaías 58, verso 3 y verso 4, diciendo Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates estáis ayunando, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús condena la manera de ayunar de los fariseos. Los fariseos solamente ayunaban por hipocresía, porque anhelaban, querían, amaban ganar la aprobación de las demás personas. El ayuno era obligatorio para los judíos en el día de expiación, de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos ayunaban 2 veces a la semana porque querían impresionar a los demás con su falsa santidad. Tú y yo no debemos entrar en ayuno para aparentar una falsa santidad, ni siquiera para aparentar santidad o para mostrar santidad si realmente está. Ese no es el objetivo del ayuno. Por esa razón, el Señor Jesús recomienda en la Biblia, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, el Señor recomendó en el capítulo 6, del verso 16 al 18, dijo el Señor: cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos ya tienen su recompensa. Luego dice el Señor: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una manera correcta de ayunar, estimado amigo, es que el Espíritu Santo esté definiendo el tiempo de ayuno, que lo haya puesto en su corazón, esté definiendo el propósito, pero recuerda que ese momento especial tiene que ir acompañado de oración y de lectura de la palabra. Si ayunamos sin leer la palabra y sin orar, estaremos aguantando hambre solamente.
El libro de Isaías 58 nos enseña sobre ese verdadero ayuno. Desde el verso 6 al verso 10 de el capítulo 58 de Isaías dice: ¿es que no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Es soltar las cargas de opresión? ¿Es dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Nacerá tu luz como el alba si haces esto. Tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces ustedes van a invocar y va a oír el Señor. Y van a clamar y dirá Él: aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el que se la pasa hablando vanidad, si tú compartes tu pan, tu alimento con el hambriento, si tú sacias el alma que está afligida, necesitada, y si de las tinieblas nace tu luz y tu oscuridad va a ser como el mediodía. Esas son las verdades del ayuno. Cuando uno empieza a rastrear en la Escritura, a buscar en la Escritura, la práctica del ayuno, estimado amigo, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, uno encuentra en la Escritura que el pueblo de Dios solía ayunar. Uno ve que el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado. Daniel ayunó en Babilonia con esa manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Lo mismo hizo Esdras, que dice que no comió ni pan ni bebió agua porque se entristeció a causa de ese cautiverio en el que estaban. Es decir, el ayuno no tiene que ser caprichoso, no tiene que ser obligado, tiene que ser un sentir que ha puesto el Señor, un sentir real, espiritual, algo que haga el Espíritu Santo en nosotros. Es una manifestación de profundo dolor en algunas ocasiones. Cuando David, por ejemplo, se entera de la muerte de Abner y le ofrecen comida, él dice: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Él estaba compungido, estaba triste. Amigo oyente, uno en la Biblia encuentra al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias difíciles. Podríamos nombrar referencias bíblicas. Ahora viene otra a mi cabeza: Moab y Amón en los días de Josafat. En Esther, la oración vino acompañada del ayuno. Cuando hablamos de todo esto, uno puede añadir que necesitamos ayunar nosotros para recibir dirección y capacitación de Dios en medio de una tarea. Hasta el Señor Jesucristo lo hizo 40 días antes de iniciar su ministerio. Siendo así el Hijo de Dios, Él dependía del Padre. Y en ese sentido de dependencia al Padre, sintió ayunar. Fue movido en su espíritu a buscar al Señor, no solo en oración, sino en ayuno. Querido amigo, el Hijo de Dios debe ayunar continuamente. Ese mismo patrón de ayuno se vio en la iglesia primitiva. Son ejemplos, y en todos esos ejemplos uno ve el mismo patrón. Hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios. Creo que eso es algo que tiene que quedar claro en estos minutos. El ayuno no lo hacemos para sobornar a Dios. Si te han enseñado esta práctica de esa manera, que el Señor sea quitando esa intención porque no es la correcta. Ayunamos, por ejemplo, como lo hemos dicho, para conocer la voluntad de Dios en algo específico, pero que quede claro que no es para sobornar a Dios, no es para darle pena y que Él se apiade de nosotros y ablandar su corazón.
Mira, el sentido de necesidad y de dependencia de Dios debe movernos a ayunar. Nosotros somos seres humanos, hacemos parte de la raza humana, somos personas necesitadas todo el tiempo. Por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración y en ayuno. Ninguno puede decir no tengo necesidad de ayunar. Todos tenemos la necesidad de ayunar por algo. Qué bueno es cuando nos apartamos de todas las cosas para dedicarnos con más ánimo, con más ahínco, sin estorbo, a tener comunión con el Señor. Eso es ayunar. Tal vez la misma sociedad y a veces la misma iglesia se le ha puesto más énfasis a la mecánica del ayuno que a su esencia. ¿Han escuchado la mecánica del ayuno? Los tipos de ayuno son bíblicos. Pero en realidad lo más importante no es el tipo de ayuno que hagas, sino la intención que hay en el corazón. Mira, la Biblia, por ejemplo, no plantea una manera rígida de ayunar. Puede haber un ayuno individual. Puede haber un ayuno congregacional. Puede ser de un día, de más días, de una parte del día. Hay hermanos que ayunan mediodía. Puede ser un ayuno total o puede ser parcial. El famoso ayuno de Daniel, que se registra en Daniel capítulo 10, verso 3. Dice Daniel escribiendo: yo no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni siquiera utilicé un ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Ese ayuno consistió simplemente en que él se abstuvo de tomar manjares delicados, de carnes, de vino. Sencillamente empezó a tomar cosas suaves, legumbres, verdura. Pero mira, sea de un modo, sea de otro, lo importante, estimado amigo, es la disposición. Y que eso quede hoy claro. Lo más importante al ayunar es la disposición. La disposición que nos ha movido a venir delante de Dios en ese ayuno. ¿Has sentido un dolor agudo por causa de tu pecado? Si no es así, que puedas empezar a sentirlo, porque mira, cuando uno siente dolor por la vida que ha llevado, por el pecado que ha causado, y ya está en nosotros la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a ayuno, porque anhelamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Te encuentras en medio de una situación de aflicción? Ayuna, pero que no sea porque el pastor Max te lo está diciendo, no. Es la obra del Señor en ti y la intención y el sentir que pone el Señor en tu vida. ¿Estás pasando alguna circunstancia difícil y necesitas conocer específicamente la dirección de Dios frente a ese tema en el que te resulta difícil decidir, en el que en realidad está confusa tu mente, tu visión, tu manera de pensar, tu manera de decidir? ¿Hay confusión? Ayuna. Busca el rostro del Señor en ayuno. Busca el rostro de Dios con un profundo sentido de dependencia. Dependemos del Señor. La Biblia dice en el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de veras, o de verdad, en otras versiones lo dice. No es bueno aquel que ayuna por cumplir un ritual. Ese ritual por las mañanas, antes de salir de casa, el que dice Señor bendíceme en este día, y hacen todo un ritual. Y ese ritual se convierte en algo religioso. No, Dios no se mueve así, Dios no comparte de esa manera. Dios, por eso dice la Escritura, que está cercano a los que le invocan de veras. No en un sentido religioso, no en un sentido místico,
no en un sentido ritualista, sino en algo de corazón. A los que con un sentido de urgencia y de necesidad le buscan siempre. Quiera el Señor poner en nosotros, estimado amigo, cada vez más, cada día más, un profundo sentido de dependencia, de insuficiencia, que nos mueva a buscarle más. Mira, el hombre tiende a caer en esa autosuficiencia. Y a veces, cuando conocen mucha palabra, mucha Biblia, pareciera que no tuvieran necesidad de orar y de ayunar. Cuidado, no caigamos en orgullo. Nosotros necesitamos dependencia porque somos insuficientes en nuestra humanidad. Por eso todo el mundo debería orar y ayunar muy seguido. Mientras haya pecados que confesar, hay momentos para ayunar. Mientras haya dolores intensos que aliviar, habrán momentos para ayunar. Mientras hay situaciones difíciles que enfrentar, hay que ayunar. Cuando tenemos que tomar decisiones cruciales, hay que ayunar. El ayuno será necesario, pero no porque el ayuno haga todo esto, sino porque nos ayuda a estar más en comunión con el Señor. El Señor Jesucristo dijo que cuando el esposo nos sea quitado, nos veríamos en la necesidad de ayunar. Era de estos días, amigo oyente, que el Señor hablaba. Debemos buscar el rostro del Señor intensamente porque lo necesitamos. Lo necesitamos poderosamente. Hay unas verdades del ayuno que es necesario que entiendas. El ayuno siempre es deseado por un deseo profundo. Esa sería la número 1, como para ponerle un número a estas ideas. Es decir, el ayuno no es la represión del deseo, sino la intensa búsqueda de él. Ayunamos porque queremos algo más que comida o que cualquier otra actividad. A veces la comida como que juega un papel tan importante en la vida de las personas. Entonces, que sea un deseo profundo. El ayuno tiene que ser también un deleite, no un castigo. Lo irónico del ayuno es que no se trata de no comer alimentos, se trata de alimentarnos de la plenitud de la bendición del Señor. Es que el ayuno ablanda nuestros corazones para que podamos experimentar la presencia del Señor. Es que el ayuno expande la capacidad de nuestra alma de escuchar su voz, porque la carne baja, la carne mengua. El ayuno consiste en ingerir la palabra de Dios, la belleza de Dios, la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. No es que renunciemos a los alimentos. Renunciamos a los alimentos físicos por tomar el alimento espiritual. Otro punto importante es que el ayuno no es algo que hacemos por Dios. No es que el Señor desaparezca si no lo hacemos, no. Es por el contrario, nuestra súplica, nuestro clamor, nuestra oración a Dios, para que en su gracia y en su poder Él haga todo por nosotros. El ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, sino una declaración de nuestra debilidad humana. No es una obra, estimado amigo, de nuestro propio corazón, de nuestro propio cuerpo, sino una confesión de nuestra total dependencia del Señor y de su gracia. Mira, el ayuno no es afirmar que la comida sea mala, no, sino que Dios es mejor. El ayuno no es rechazar las bendiciones que Dios nos ha dado, sino afirmar que preferimos al dador de la vida, que preferimos al Señor antes que sus propios dones. El ayuno es declarar que Dios es suficiente. Recuerdo una definición que dio
hace algún tiempo el pastor John Piper. Y el pastor John Piper comparaba la celebración de la Cena del Señor con el ayuno. Y me dejó sorprendido la apreciación que hizo. Él dijo algo así como que la Cena del Señor es ese banquete donde se conmemora el sacrificio, es decir, se mira hacia atrás en el tiempo, porque conmemoramos el sacrificio de Cristo. Y cuando ayunamos, es un banquete que mira hacia adelante. La participación del pan y de la copa se hace en memoria del sacrificio del Señor, ¿verdad? Cuando comemos y bebemos de la copa, celebramos la suficiencia de la muerte donde el Señor Jesús se entregó por nosotros. Pero cuando ayunamos, miramos hacia adelante con la esperanza de la obra salvífica de Cristo. Cuando ayunamos, casi que estamos diciendo, mira, anhelo sentarme a la mesa con Cristo y tomar de su alimento. Es bueno entender la diferencia entre que te vean ayunar, por un lado, y ayunar para que te vean. Los fariseos caían en esto, ¿recuerdas? Que quede claro, es diferente que te vean ayunar a que tú ayunes para que te vean. Que te vean ayunar no es un pecado, pero ayunar para que te vean es hipocresía. Era lo que el Señor decía de los fariseos hipócritas. Cuando ayunen, dijo el Señor, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Eso no es lo que se hace en el ayuno. El ayuno piadoso, bíblico, está motivado por el corazón que quiere buscar a Dios, no por la admiración humana. Ser visto ayunar es simplemente una realidad externa y a menudo inevitable. Otro motivo es que el ayuno abre nuestros ojos espirituales. Nuestros sentidos espirituales se abren mucho más para ver a Cristo claramente en las Escrituras. No sé si te ha pasado, pero cuando ayunas, oras con más facilidad, con más soltura, con más comunión. El Espíritu Santo quiere que ayunemos. El Espíritu Santo quiere que entendamos que ese ayuno es un arma poderosa en lo espiritual. El Señor fue llevado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice la Biblia que después de él haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y ahí vino el tentador. Él se ayunó para prepararse, para resistir a esa tentación. El ayuno aumenta nuestra dependencia de Dios. Nos obliga a recurrir a Él, a recurrir a su poder, a su fuerza. ¿Nos fortalece espiritualmente el ayuno? Claro que sí. ¿Nos pone más sensibles para buscar al Señor? Claro que sí. La última pregunta puede ser, ¿se nos ordena ayunar en la Biblia? Que es una pregunta que puede surgir. ¿Estoy en pecado si decido no ayunar? No, hermano, no estarás en pecado. Tampoco se ordena ayunar. Pero la Biblia muestra que se supone que debemos ayunar. El Señor Jesús lo dio por sentado cuando dijo, cuando ayunen, y cuando ayunen no pongan cara triste. Él daba por sentado que el creyente ayuna. En Marcos capítulo 2 uno ve que el Señor hace el mismo énfasis cuando los fariseos preguntaron por qué los discípulos del Señor no ayunaban, y el Señor les dijo, en términos de su propia presencia física en la tierra, les dijo, vendrán días cuando el novio les va a ser quitado y entonces van a ayunar. Querido amigo, si habían dudas respecto al ayuno, que hayan quedado claras y que el Señor ponga ese sentir en nosotros y esa necesidad de buscar al Señor también
en ayuno y en oración. Padre, gracias porque cuando ayunamos y cuando oramos, esta carne mengua. No la alimentamos. No se puede ensoberbecer ni levantar. Está sometida. Eso ocurre cuando ayunamos, porque estamos más dispuestos. Te pedimos que nos ayudes a entrar en tiempos continuos de ayuno, constantes de ayuno. Ayúdanos a hacerlo. Si hay dureza para ayunar o dificultad, Señor, permite que podamos hacerlo con la mejor disposición para ti, entendiendo las verdades del ayuno y quitando de nosotros lo que es errado y que tal vez pensábamos que podría ser de parte de Dios. Ayúdanos, eterno Señor, por favor, en tu infinita misericordia y a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.